Hola, te habla Luis Marión y te invito al curso teórico práctico de redes de Marión Tech Academy. En el día de hoy vamos a ver protocolos de enrutamiento dinámico OSPF, una comparación de OSPF y RIP que habíamos visto antes, y vamos a ver también un ejemplo de OSPF en Packet Tracer. Los protocolos de rutas dinámicas funcionan más o menos con un patrón donde cada router anuncia las rutas que conoce. Por ejemplo, aquí el router 3 le anuncia al router 1 que tiene una ruta hacia el subnet 192.168.30.0 con una métrica de 3. Luego el router 2 anuncia que para ese mismo subnet puede llegar con una métrica de 2. Cuando el router 1 ve estos anuncios, calcula la mejor ruta y evidentemente va a seleccionar que le conviene irse por el puerto S00, ya que tiene una métrica más bajita. Luego, esto va a hacer que el router R1 cree una ruta indicando que para la subnet 192.168.30.0/24 se puede ir por el interfase S00 y que el próximo hop, es decir, la dirección IP del próximo router es 192.168.82.1/24 y que la métrica es 2. Luego que ya ha habido una convergencia, es decir, cuando todos los routers conocen el estado de los demás routers, esto quiere decir que ya hay convergencia, se detecta cualquier cambio que haya en la red y se repite de nuevo. Por ejemplo, si alguien ha conectado el router 3 con el subnet 192.168.30.0, se detecta que ha habido un cambio en la topología y, por ejemplo, ahora el router 3 dice que tiene una ruta hacia ese subnet 192.168.30.0/24 y que es métrica 1, lo cual es una mejor métrica que la que había anunciado anteriormente. De esta manera, el router 1 va a seleccionar esa nueva métrica y va a decir que para el subnet 192.168.30.0 le conviene mejor irse por el puerto serial S0/1 y que el próximo hop, es decir, la dirección IP del router para llegar hacia ese subnet es 192.168.81.2/24, que es la dirección en el interfaz del router R3 y que tiene una métrica 1. De nuevo se logra convergencia, es decir, que todos los routers saben cuál es el estado de la topología. Para el estudio de los protocolos de rutas dinámicas, los routers se agrupan en sistemas autónomos a los cuales se le asigna un número. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema autónomo 100, el 200 y el 300, y cada uno de estos sistemas representa una empresa o un ISP que tiene muchos routers. Entre estos sistemas autónomos hay protocolos especializados como el Exterior Gate Protocol EGP y también Border Gateway Protocol BGP, los cuales se utilizan para conectar estos ASN. Hoy en día solamente se utiliza el protocolo BGP. En el interior de los ASN existen protocolos que son de Interior Gate Protocol, los cuales están diseñados para ser efectivos, para ser más eficientes cuando trabajan dentro de una empresa o un ASN. Por ejemplo, RIP2, OSPF y el protocolo propiedad de Cisco
EIGRP son todos del tipo IGP. Los routers utilizan métricas o medidas para elegir la mejor ruta hacia una red. Hay protocolos que calculan la métrica dependiendo de la cantidad de links, de la cantidad de routers que haya de un router hacia el subnet, hacia donde quieren llegar, y otros permiten que se asignen métricas administrativas de manera arbitraria. Por ejemplo, RIP2 se dice que es un protocolo que utiliza distance vector y mide la cantidad de saltos o hop count que hay entre los routers para llegar al subnet. OSPF se dice que es link state porque mide la suma de los costos o estados en todos los links de sus routers vecinos para así saber cómo llegar hacia un subnet. El protocolo EIGRP, que es propiedad de Cisco, se considera un protocolo híbrido y utiliza link state y bandwidth para medir la suma de retrasos de los links y los bandwidth y así determinar cuál es la mejor ruta para llegar a un subnet. Por ejemplo, si queremos llegar del router R1 hacia el subnet 192.168.30.0/24 y estamos utilizando RIP2 que utiliza la cantidad de saltos, veremos que evidentemente la mejor ruta es pasar directamente de R1 a R2 porque solamente hay un solo salto. Si fuéramos a través de R3 habrían dos saltos, es decir que RIP2 en el router R1 seleccionaría irse directamente de R1 a R2. Sin embargo, si estuviéramos utilizando el protocolo de Cisco EIGRP, veremos que del router R1 a R3 hay una línea T1 y del router R3 a R2 hay una línea T1, las cuales son bastante rápidas. Es decir, que para este protocolo le conviene más salir de R1 a R3 y luego de R3 a R2 para llegar al subnet 192.168.30.0, porque si se va directamente de R1 a R2, esa línea es bastante lenta. Esto es lo que tú utilizas a diario de una manera intuitiva. Si tú vas en la noche para llegar a tu casa, bueno, tú sabes que la mejor ruta es la distancia más corta, claro, que sea seguro, ¿verdad? Porque no hay tráfico. Pero en el día, si es, digamos, a las 2 de la tarde, que tú sabes que hay mucho tráfico, o a las 4:30, cuando la gente está saliendo de los trabajos, es posible que te convenga más una distancia física un poco más larga, pero que cuando se habla del tiempo que va a coger llegar desde tu trabajo hasta tu casa, quizás te convenga ir una distancia más larga, pero que tú sabes que es más rápido en cuanto a tiempo. Y eso es lo que estamos viendo aquí, que con un protocolo como RIP te convendría irte directamente de R1 a R2, mientras que con otros te conviene la distancia física más larga. Supongamos que tenemos OSPF configurado en estos 4 routers. El router R1 inunda la red con Link State Advertisements, con lo que se llaman mensajes LSA, anuncios de estados de link, los cuales son recibidos por el router 4 y almacenados en una base de datos que se llama Link State Database o LSDB. El contenido de cada una de las líneas de ese LSDB es el identificador del router que está participando en esta área OSPF
el interfaz, el estado y el costo o el tipo de métrica que tengamos en ese link. Los routers R2 y R3 se consideran vecinos o neighbors de R1 y precisamente esos son los LSA que el router R1 envía a la red, es decir, que inunda la red con esos mensajes LSA. El router R4 va a utilizar el algoritmo de Dijkstra para calcular cuál es la mejor ruta. O sea que no tenemos que preocuparnos por la matemática de cómo se hace este cálculo, sino saber que este es el nombre del algoritmo que se va a utilizar en este protocolo o SPF para calcular la mejor ruta, en lo cual se hace de una manera automática en lo que a nosotros respecta.